Existe un debate científico sobre el grado y la importancia clínica del depósito de gadolinio en el cerebro y otros órganos después de la administración de agentes de contraste a base de gadolinio. Si bien la mayoría de los datos publicados se centran en el depósito de gadolinio en el cerebro, rara vez se investigan otros órganos. Acompáñenme a revisar este artículo, publicado en Radiology hoy 21 de septiembre, cuyo objetivo fue el de comparar las concentraciones tisulares de gadolinio en varios órganos, 10 semanas después de una inyección, que es una inyección comparable a una dosis aplicada clínicamente de medio de contraste de gadolinio. Lo hicieron tanto lineales como macrocíclicos en un modelo de animales grandes. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos de radiología. En ocasiones revisamos también editoriales, artículos de opinión y algunos otros que se publican en revistas médicas y que considero que tienen impacto o importancia en nuestra especialidad. Hoy revisaremos un artículo que fue realizado en Suiza, que como les decía se publicó hoy, 21 de septiembre, y cuyo título en español sería algo así como Distribución tisular de gadolinio en un modelo de animales grandes después de una dosis única de agente de contraste a base de gadolinio. Pero bien, vamos a poner esto un poquitín en contexto para ver de qué se trata. Y bueno, digamos que no hubo preocupaciones de seguridad cuando los quelatos de gadolinio, así le llamamos los quelatos, acuérdense que el gadolinio es una tierra rara que es evidentemente tóxica, de hecho, pues estos podcasts y esto que vamos a platicar hoy, pues básicamente tiene que ver con la toxicidad del gadolinio y para que éste pueda ser excretado y sea inocuo, en teoría, hacia nosotros, hacia el cuerpo, pues se le une una molécula que es el quelante, que es el que finalmente va a ayudar a que éste se excrete. Y bueno, estos quelantes de gadolinio se introdujeron por primera vez pues allá más o menos hace unos 30 años. Y en aquel momento y por mucho tiempo, en comparación con los agentes de contraste yodados, pues el volumen que inyectamos de un medio de contraste de gadolinio, la cantidad osmolar que inyectamos, pues es significativamente menor que cualquiera de los medios de contraste que utilizamos normalmente. Y esto dio lugar a una confianza generalizada en su seguridad, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo perfectamente que en esos pacientes en los que tenían insuficiencia renal decíamos, bueno, pues vamos a ponerle gadolinio, al cabo, de seguro no pasa nada y es una cantidad mínima, 10 mililitros y se acabó. Y bueno, aún así se observaron reacciones de hipersensibilidad a lo largo del tiempo durante estos 30 años, pero obviamente fueron mucho menos comunes que las reacciones a los medios de contraste yodado, aunque hubo reportes de reacciones que fueron graves, incluso fatales. Pero luego, y ustedes se acuerdan, hubo dos grandes crisis. La primera fue en el 2006, cuando varias inyecciones del quelato de gadolinio se vincularon al desarrollo de fibrosis sistémica nefrogénica en pacientes que tenían insuficiencia renal. Y la segunda crisis ocurrió en el 2014, de eso yo creo que nos acordamos más y es la que más se ha hecho énfasis, cuando se reportaron hiperintensidades en los núcleos cerebrales profundos, en los núcleos de la base del cerebro, que habían recibido varias dosis de quelatos de gadolinio a pesar de que los pacientes pues no tenían insuficiencia renal. Y bueno, las investigaciones de farmacovigilancia pues revelaron que el papel de la estructura química del quelato de gadolinio en ambas crisis fue muy importante. Tanto fue así que la Agencia Europea de Medicamentos, que es la equiparable a la FDA de Estados Unidos, pues propuso una clasificación de riesgo para la fibrosis sistémica nefrogénica en un principio, clasificando los quelatos lineales de gadolinio como de alto riesgo, los quelatos hepatobiliares lineales de gadolinio como de riesgo intermedio y los quelatos macrocíclicos de gadolinio como de bajo riesgo. Acuérdense que ya lo vimos en otro podcast también,
que por ahí está el 31 de agosto, si no me equivoco, que también hablamos cosas de esto y creo que en otro anterior también, pero recuerden que los quelantes de gadolínio básicamente se dividen en dos grandes grupos, unos lineales, en donde la molécula que se pega al gadolínio está, bueno, es una molécula lineal, y la otra es una molécula cíclica, donde básicamente el gadolínio queda en el centro, de la misma forma que se acuerdan como la hemoglobina, el hierro queda en el centro, ¿ok? Bueno, pues básicamente esa es la diferencia entre los dos, entre los lineales y los macrocíclicos. Hay unos lineales que por su lipofilicidad, por así decirlo, o sea, son más lipofílicos que hidrofílicos, finalmente pueden ser excretados más por la vía biliar, y esos son lineales, pero tienen un riesgo menor aparentemente de desarrollar fibrosis nefrogénica, por eso se les catalogó como de riesgo intermedio. Bueno, esto fue, como les decía, pues para la fibrosis nefrogénica, pero después se descubrió que la existencia de esta hiperintensidad cerebral tenía el mismo orden de variables de riesgo, es decir, que tenían los lineales, los hepatobiliares y los macrocíclicos. Incluso en pacientes con buena función renal, la estabilidad química de los quelatos pues obviamente es fundamental para evitar la dequelación, si es que esa palabra existe, en órganos o líquidos donde el agente de contraste pueda mantenerse durante semanas. Acuérdense que lo que hay es una unión química que cuando nosotros la ponemos con cierto pH, con cierta osmolaridad o con cierto ambiente químico, esa molécula se puede disociar. Y si se disocia el quelante del gadolínio, el gadolínio queda libre, se deposita y ese es donde se producen los problemas. Bueno, de todo esto finalmente pues la Agencia Europea de Medicamentos optó por retirar del mercado los quelatos lineales de gadolínio. Allá en Europa eso ya no se vende, pero la FDA en Estados Unidos fue un poco más polite, por así decirlo, y lo único que hizo fue es que emitió una advertencia de que los agentes de contraste a base de gadolínio se retienen en el cuerpo. Y no hizo mucho más énfasis, ¿no? Pero estas crisis obviamente provocaron una serie de estudios para ver si el gadolínio pues, podía almacenarse en órganos distintos del cerebro y de la piel, porque pues ya se había identificado obviamente en la piel, en la fibrosis nefrogénica, y en el cerebro, en las hiperintensidades. Y las investigaciones sobre este tema pues obviamente son de amplio interés, ¿no? Porque los medios de contraste lineales, para empezar, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo todavía se utilizan, o sea, fuera de Europa se utilizan en muchas partes, y obviamente pues los macrocíclicos pues se utilizan en todo el mundo. Entonces hay que saber qué es lo que pasa con estos medios de contraste. Pues fíjense que en este estudio se midió el gadolínio residual en numerosos órganos, particularmente el hígado y el riñón, en un modelo de oveja que simula una sola inyección de varios quelatos de gadolínio. Ahorita les platico cómo hicieron el material y métodos de este estudio, pero está muy interesante. Porque si bien la mayoría de los estudios que hemos visto anteriormente evaluaron roedores con esquemas de inyecciones que la mayoría de las veces en prácticamente todos los estudios son en serie, por ejemplo el que les platiqué, les decía el 31 de agosto, y bueno, les recomiendo que lo escuchen también, ¿ya? Bueno, a diferencia de esos estudios en roedores en donde lo que hicieron fue sobrecargar, por así decirlo, a los ratitas de medios de contraste. Y déjenme hacer un paréntesis aquí, no viene el artículo obviamente, pero es una cosa muy importante con respecto a este artículo y que también lo comenté en el otro podcast. Prácticamente la gran mayoría, si no es que todos los pacientes que se han reportado que tienen estas hiperintensidades en los núcleos basales y a nivel cerebeloso, son pacientes que han recibido múltiples inyecciones de medio de contraste, ¿ok? Y prácticamente todos ellos lineales, como vimos en el podcast anterior. Pero la situación es de que eso es cierto porque lo que necesitamos o lo que tuvimos que ver es los cambios que había con respecto al T1 en los tejidos. Y eso quiere decir que el gadolínio ya estaba depositado en los tejidos, acortaba el T1 de los tejidos porque es un agente paramagnético. Y entonces esa es la manera como la podíamos visualizar, pero obviamente necesitábamos una concentración suficiente de ese gadolínio en los núcleos basales o donde lo quisiéramos encontrar. Bueno, lo que ellos hicieron es que
investigaron un modelo de oveja, y ahorita les digo por qué, y aplicaron solo una dosis del medio de contraste, de diferentes medios de contraste, pero siempre usaron lo mismo, lo que usamos clínicamente nosotros, o sea, 0.1 milimol por kilo de peso. Las ovejas en promedio, no les voy a dar todos los datos porque son muchas cosas ahí de material y métodos y especificaciones, en promedio pesaban 80 kilos, ¿ok? Más o menos así, digamos que como nosotros. Entonces, esa fue la diferencia con respecto a los demás, que es, bueno, ¿qué pasa cuando solo te haces o te harías una resonancia magnética y te inyectan gadolínio? Una sola vez, no necesitas hacer. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les platicaba que el doctor Maravilla me había dicho que los pacientes en promedio tenían 19 resonancias para cuando se les veían, con gadolínio, para cuando se les veían los casos de inyección, de hiperintensidad en los núcleos basales, ¿no? Entonces, estos autores eligieron este enfoque porque la anatomía y el metabolismo de las ovejas son más similares a la de los humanos que los modelos de roedores y por lo tanto ellos supusieron que los resultados podrían ser más aplicables a lo que pasaría pues con nosotros. Y por otro lado también la investigación de una dosis única pues es clínicamente más relevante con respecto a la farmacocinética y la posible lesión histológica, porque eso es lo que nos interesaría saber. No aquellos que se van al extremo de 19 o 20 resonancias contrastadas, sino qué pasa con aquel que solo se hace una resonancia. Entonces, déjenme decirles que en material y métodos, bueno, ellos, acuérdense que están en Suiza, muy respetuosos de los animales, de los derechos animales, y viene todo ahí como lo hicieron. Resulta que este es un estudio que si fueran humanos diríamos que está anidado en otro estudio, que este es un complemento de un estudio que estaban haciendo sobre si cierto alimento que le daban a las ovejas les producía abrasión en los dientes. Bueno, pero esa es otra historia y vienen ahí y es más, se utilizaban para otra cosa también que no tiene nada que ver y que no afectaba nada la parte que tenían que estudiar ellos. Y entonces ellos escogieron 36 ovejas porque dividieron en 6 grupos, cada uno de 6 ovejas, porque probaron 6 medios de contraste, ¿ok? Los medios de contraste que inyectaron, acuérdense que todos fueron a 0.1 milimol por kilo de peso y lo que hicieron es que después los inyectaron, no les hicieron resonancia, y sacrificaron a los animales a todos 10 semanas después, y después hicieron la cuantificación del gadolínio y el análisis histológico. Entonces, los medios de contraste que utilizaron los lineales fueron la gadodiamida, que es el Omniscan de GE Healthcare, y el gadovenato de dimeglobina, que es el Multihance de Bracco. Esos fueron los 2 lineales que utilizaron. Y los macrocíclicos, acuérdense que también hay iónicos y no iónicos, pero ellos no dividieron eso. Los macrocíclicos fueron el gadobutol, que es el gadobist de Bayer, el gadoteridol, que es el Prohance de Bracco, y el gadotrato de meglobina, que es el Dotarem, y además usaron solución salina. Bueno, después de la inyección, como les decía, hicieron la eutanasia y se tomaron muestras de tejido del músculo cardíaco, del hígado, del pulmón, del riñón, de la piel, del vaso y de los núcleos basales cerebrales. Y los resultados se desglosaron por el tipo de agente de contraste utilizado y el órgano de la muestra. Entonces ahí vienen las tablas, unas tablas muy padres a color que vienen ahí. En donde viene cada uno de los órganos y cada uno de los medios de contraste y la cantidad que identificaron de cada uno de ellos. Entonces, vienen muchos datos, muchos nanogramos y muchas cifras. Voy a tratar de quitarme todo eso para simplificarlo en la plática con ustedes. Y la idea es que, al final se encontró que había gadolínio en todos los órganos, independientemente del medio de contraste utilizado. Pero según la estructura química, hubo una clara variación en el contenido de gadolínio entre los medios de contraste. Entonces, en esto, ya que les decía que los valores de macrocíclicos fueron los más bajos, déjenme decirles, como comentaba un poco antes, que por ejemplo, las concentraciones tisulares de los medios de contraste lineales, como les digo, fueron varias veces más altas en comparación que los que fueron a los macrocíclicos, ¿ok? Y esta relación de macrocíclicos
comparada en el tejido hepático, por ejemplo, comparado con los lineales, fue de 21:1. O sea, había mucho más, 21 veces más concentración de los medios de contraste lineales comparados con los macrocíclicos. Por ejemplo, el vaso, el músculo cardíaco, la piel, pulmón, riñón, todos tenían relaciones entre 6:1 y 18:1. ¿Y saben cuál fue la relación más baja encontrada? Bueno, entre los núcleos basales del cerebro, que fue donde realmente los están siempre buscando, lo estamos buscando en el cerebro, ¿ok? En estos solamente eran 3 veces más altos para los lineales que para los macrocíclicos. Entonces, fíjense que esto va a tener implicaciones, lo vamos a ver ya en la discusión. Entonces, curiosamente, pues se identificaron algunas cantidades muy pequeñas, pero valgan presentes, pues, en la epidermis y en los núcleos de la base de los animales control, lo que indica que posiblemente hay una contaminación ambiental, y creo que también, no lo he platicado con ustedes, pero seguramente lo han leído o han escuchado de eso, que hay varias muestras en lagos y en mar y demás de concentraciones anormales de gadolínio después de que estamos utilizando resonancia magnética, pero bueno, esa es otra historia. Si volvemos al estudio, en cuanto a los órganos de interés, por ejemplo, pues les decía que los núcleos de la base tenían las concentraciones de gadolínio más bajas, o sea, más bajas que el hígado y que el riñón, que fueron obviamente los que presentaron los valores más altos, como les decía. Y en general, la concentración en la piel fue muy moderada, pero el punto aquí que con la piel es de que independientemente de todo, ellos encontraron que las desviaciones estándar entre todos eran muy amplias, entonces prácticamente no había como un trending en eso. Todos se confundían, digamos que encontraron eso en la piel en todos, ¿no? Y bueno, todas las muestras del tejido fueron analizadas histológicamente de todas partes del cerebro, de la piel, del músculo cardíaco, del pulmón, del riñón, del hígado y del vaso, y no se presentó ninguna alteración histológica. Entonces, ¿qué podríamos aprender de este estudio, de esta investigación? Bueno, pues poniendo esto en perspectiva, pues bueno, desde el principio a mí me tocó participar en alguno de estos estudios, no con gadolínio, pero con otros medios de contraste, pues lo que se hacía es que tú inyectas el medio de contraste o la sustancia, en este caso el gadolínio 153, pues radioactivo, ¿sí? Para después sacrificas al ratoncito o la ratita y después cuantificas, mides qué tanta acción, qué tantas cuentas, radiación, pues existe en cada uno de los tejidos. Y bueno, esto fue lo que se hizo para que las compañías aprobaran, pues, o la FDA aprobara y todas las oficinas la liberación de estos medios de contraste. Y bueno, como les digo, desde hace 30 años pues se descubrió que había gadolínio residual en órganos, sobre todo que tenían sistema retículo endotelial, como hueso, hígado o pulmón. Y bueno, desde ese momento, desde hace muchos años ya, los quelatos lineales produjeron más gadolínio residual que los quelatos macrocíclicos. Eso es algo que ya se sabía. Se demostró desde hace mucho. Y las resonancias magnéticas, pues obviamente, a diferencia de después lo que siguió, pues ya no, como les decía, ya no son cosas radioactivas, sino con resonancia magnética, ya en las dependientes de T1, pues también nos revelaron, ¿no?, que podíamos ver depósitos pues en el cerebro de gadolínio. Y bueno, fíjense que en este estudio, aparte del hueso, que ellos ahorita les platico no lo pudieron hacer por cuestiones técnicas, el riñón y el hígado parecen ser los dos órganos principales de depósito, al menos en este estudio. ¿Sí? Muchas veces se deposita más en hígado y en riñón que de lo que se deposita en cerebro, que es lo que, digamos, que llamó la alerta. Y bueno, para los autores, y esto es interesante, ¿sí?, es que el depósito de gadolínio en los riñones pues les llama mucho la atención. ¿Por qué? Pues porque el gadolínio es obviamente el quelante, el agente de contraste completo, pues es francamente hidrofílico y en teoría se debería de eliminar rápidamente del riñón. Entonces, lo más probable es de que el medio de contraste que nosotros inyectamos entre, sobre todo si es lineal, entre a una vía metabólica específica,
Como sucede, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo o en el hígado. Acuérdense que la barrera hematoencefálica impide que el gadolinio entre, o el medio de contraste, pues, entre al cerebro, ¿sí? Cuando hay barrera hematoencefálica, pero a través de la circulación del líquido cefalorraquídeo es como en teoría puede hacerse el depósito esto en los núcleos basales profundos. Pero bueno, y también hay otras circunstancias también que ya se ha estudiado en el hígado, como les decía, que se conoce más o menos bien cómo es que entran estos medios de contraste y se excretan a través de la vía biliar. Bueno, pero si estos medios de contraste en el riñón, por ejemplo, o en cualquier órgano, ¿sí? Entran a esa vía metabólica específica donde podría producirse una transmetilación con otros metales, pues, es decir, con hierro, con zinc, con cobre, con calcio, pues entonces el gadolinio podría interferir con otros productos químicos, ¿sí? O sea, básicamente aquí lo que se hace es que cambias una molécula por otra, es lo que es la transmetilación. Bueno, pues según los autores se necesita obviamente pues más investigación para determinar cuál es el, digamos, destino químico exacto de los quelatos de gadolinio en estos órganos. Y bueno, pues como siempre habría que ver cuáles son las limitaciones en el diseño de este estudio y que ellos mismos mencionan cuáles son las que ellos consideran y algunas que les puedo platicar. Pues una obviamente es el hecho de que bueno, pero está en el diseño del estudio, pues no se pueden sacar conclusiones sobre la excreción adicional de gadolinio durante un periodo pues, más largo de 10 semanas, porque obviamente ellos hicieron las eutanasias a las 10 semanas. Igual ustedes me dicen, si te hubieras esperado unas 10 semanas más, pues probablemente ya no encuentras gadolinio ni en el hígado ni en el riñón, probablemente, pero simplemente eso no lo sabemos. Lo que sí es importante recordar es de que, a diferencia de los otros estudios que se han hecho en ratas y de lo que la evidencia que tenemos por imagen en humanos, este es el único estudio que yo sé donde se ha hecho con una sola dosis de gadolinio que es clínicamente semejante a la que nosotros recibimos. ¿Ok? Bien, otra limitación sería que, bueno, se centraron en órganos viscerales y el cerebro y dejaron de lado el tejido óseo, porque el análisis del tejido óseo, ellos lo explican ahí como en 3 párrafos o más, y hay algunas cosas no las entiendo que tienen que ver con la parte técnica y una cantidad de métodos, pero lo que hicieron ellos es que finalmente ellos también guardaron el tejido óseo de estas ovejas y lo van a, como les voy a decir al rato, lo van a publicar en otro estudio, ¿no? Esto, como les digo, está programado para un estudio separado que combine el análisis de la concentración y la otra cosa es el análisis de la distribución espacial en el tejido óseo de la oveja, ¿no? Y eso lo están haciendo con otra tecnología ahí de microscopía y cosa que parece muy interesante y que ellos dicen que publicarán en el futuro. Otro obstáculo importante de este estudio fue que, bueno, el método de espectrometría de masas, que fue el que utilizaron, que es de plasma acoplado inductivamente, pues lo único que proporciona son datos sobre la concentración total de gadolinio, pero no nos brinda información sobre los compuestos de unión del gadolinio o si permanece como un agente de contraste intacto. Entonces simplemente sabemos que hay gadolinio, pero no sabemos si el gadolinio que hay en el hígado, en el riñón o en el cerebro está como el medio de contraste y se salió todo y ahí se quedó, o simplemente se dequeló y se quedó el puro gadolinio ahí, se hizo fibrosis, reacción alrededor, o si está formando y transmetilado y está formando parte de otra vía metabólica. Y bueno, también mencionan, para complicar las cosas, que la disponibilidad de estos compuestos de transmesilación es muy específica de cada tejido. Pues bueno, cosa que para mí todo esto muchas de estas cosas son nuevas, pero finalmente no existen, y eso lo puedo entender, las mismas enzimas, los mismos procesos, no hay la misma cantidad de hierro, de cobre, de zinc, pues en el músculo cardíaco, que en el músculo estriado, que en el vaso, que en el hígado, y obviamente pues esa disponibilidad o esas vías metabólicas serán diferentes en cada tejido donde puede haber esa transmetilación, y la otra cosa que dicen es que también es diferente en cada especie. Entonces, bueno, vamos a ver. La conclusión o en conclusión de este estudio, pues bueno, digamos que proporciona evidencia de que después de la aplicación de una dosis clínicamente relevante de agentes de contraste lineales a bases de gadolinio en ovejas,
La acumulación de gadolinio fue mayor dentro de los tejidos no neurales en comparación con los núcleos cerebrales profundos, ¿ok? Con cantidades más altas, como les decía, en el riñón y en el hígado, mientras que no se detectó ninguna lesión tisular histológicamente. Los medios de contraste macrocíclico dieron como resultado niveles acumulados de tejido que eran similares a los animales control. Bueno, como resultado, digamos que esta investigación pues no muestra ningún problema nuevo, por así decirlo, de seguridad, ¿ok? Pero sí se suma, digamos, al creciente cuerpo de evidencia que muestra que los medios de contraste macrocíclicos tienen una menor probabilidad de interactuar con el entorno bioquímico que un medio de contraste a base de gadolinio, que sea lineal, cuando un porcentaje de esa dosis que ingresa a una vía, digamos, farmacocinética o metabólica local específica en cada tejido, en cada órgano, sobre todo si se tiene un tiempo de eliminación prolongado. Entonces, yo creo que esta es una evidencia más, como les digo, para el uso de los medios de contraste macrocíclicos. Es algo también para platicar con los médicos, para platicar con los pacientes en donde exista esa evidencia, una vez más, fuerte, ahora en otra especie. Y bueno, metabólicamente y de muchos aspectos semejante a nosotros, que podemos traspolar muchas de la investigación aquí, para que los pacientes, los médicos, como les digo, estén con cierto grado de confort, de seguridad en cuanto a la administración o recepción de los medios de contraste macrocíclicos. ¿Ok? Bien, pues espero que este artículo les haya gustado, haya sido de su interés. Creo que es un tema en el cual pues día a día tenemos que ver con él. Me interesaría mucho, como siempre, que hagan sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes plataformas de Memorándum y nos escuchamos en la próxima.